Hola a todos, soy el narrador y hoy estoy aquí para acompañarte en un viaje que no olvidarás. Sé que este video es tu aliado para dormir, pero antes de sumergirte en el descanso, regálame un like y suscríbete al canal para que no te pierdas ninguna historia. Y dime, ¿desde dónde me escuchas y qué hora marca tu reloj? Ahora, prepárate, acomódate y deja que la calma te envuelva. Si estás escuchando esto, te recomiendo ponerte cómodo. Apaga las luces, encierra la puerta de tu habitación, deja que el silencio te envuelva. Y mientras te relajas, deja que mi voz te acompañe. No tengas miedo en esta historia. No es para asustarte, es para ayudarte a dormir. Porque a veces lo que más nos tranquiliza es escuchar los miedos de otros. Y cuando los oyes en la voz de alguien más, tu mente se libera. Así que, escucha con atención, respira lento, profundo, y deja que te lleve conmigo, porque esto que te voy a contar es real, no es una leyenda, no es un invento de internet. Salió en los periódicos, lo mencionaron en telediarios, y yo lo viví en carne propia. Esta es la historia de mi noche en la habitación 428 del Logan, en uno de los hoteles más antiguos y embrujados de todo Estados Unidos. Si no sabes qué es el Logan, te diré, es un hotel de 1727 en el corazón de Pensilvania. Un lugar hermoso en el día y absolutamente inquietante en la noche. Yo no creía en fantasmas, no creía en esas historias, hasta que pasé una noche allí. Todo comenzó en un viaje de trabajo. Necesitaba quedarme en Nueva Hope. Y como siempre he tenido una extraña fascinación por lo histórico, reservé habitación en el famoso Logan Inn. Me lo tomé como un simple capricho, un lugar con encanto, en eso pensaba, hasta que me entregaron la llave y me dijeron, en su habitación es la 428. Recuerdo la mirada de la recepcionista. Bajó la voz casi como en un susurro, si siente. Cualquier cosa no se preocupe, es normal aquí. Sonreí, nervioso. Pensé que era parte del show. Un truco para turistas. Me equivoqué. Entré en la habitación, una puerta pesada, en un pomo antiguo. Al abrirla, un olor a madera vieja, a humedad, a historia. El suelo crujía bajo mis pies. Las paredes, cubiertas de retratos, miradas antiguas, fijas en la penumbra. Mi maleta. Eran las 11 de la noche. No tenía sueño, pero me tumbé en la cama, más por rutina que por cansancio. Entonces, lo sentí en un frío helado que me recorrió la espalda. El aire se volvió denso. Y en ese momento escuché el primer golpe en seco fuerte. Provenía del armario. Me levanté, fui hacia él. Lo abrí, en vacío, en absolutamente vacío. Sarah, volví a la cama. Guay de nuevo. Pam, pam, pam. 3 cops. Esta vez más cercanos, casi al lado de mi oído. No había nadie más. No podía haber nadie más. El aire se volvió más frío y en la esquina de la habitación vi algo. Una figura. No era mi reflejo. No era una sombra normal. Era algo más. Algo que me estaba observando. Entonces escuché la voz. Un susurro, apenas audible, pero directo a mi mente. No estás solo. No estás solo. Esa frase, ese susurro, me heló la sangre. No podía haber sido real. Me levanté de la cama de un salto, miré a mi alrededor. La habitación seguía igual, en silencio, en oscuridad. Solo la luz tenue de la lámpara del pasillo se colaba por debajo de la puerta. Fui hasta allí. Pegué el ojo a la mirilla. Vacío. No había nadie en el pasillo. Ni un alma, ni un. Sin embargo, dentro la atmósfera se había vuelto irrespirable. Pesado, cargado, como si algo o alguien
estuviera conmigo. Mi corazón latía con fuerza. Era absurdo, me decía a mí mismo. Todo estaba en mi cabeza. Tenía que ser el cansancio, la sugestión, el poder de las leyendas. Me obligué a razonar. Fui al baño. Abrí el grifo, me eché agua fría en la cara, me miré al espejo y entonces lo vi en detrás de mí. Reflejado, un rostro, una mujer, ojos oscuros, vacíos, cabello largo y húmedo, vestida de blanco antiguo, bien seco. No había nadie, pero el espelho seguía empañado. Y en una palabra apareció, dibujada en el vaho en fin con E. Me temblaban las piernas. Volví al dormitorio a la puerta del armario. Abierta yo. La había cerrado en seguro, en absolutamente seguro. La lámpara del techo se apagó en todo, en completa oscuridad. Solo el tenue resplandor del reloj despertador iluminaba la habitación. Y en esa penumbra lo escuché en un llanto, un gemido suave que iba creciendo. Provenía del rincón, ese rincón oscuro donde había visto la figura. Me quedé paralizado. No podía moverme, no podía pensar, solo escuchar. Ese lamento era un llanto de mujer, triste, desgarrador, que te calaba los huesos. Y en un susurro quebrado volvió a sonar la voz: no estás solo, nunca lo estuviste. En ese momento sentí una presencia. Justo detrás de mí sentí la presencia. No era imaginación, no era sugestión, era real. A un frío, casi sólido, me rozaba la nuca. Mi respiración se volvió entrecortada, la piel erizada, los sentidos en alerta total. No podía moverme, era como si algo invisible me sujetara por los hombros. Estaba completamente paralizado. Cada célula de mi cuerpo gritaba que corriera, que saliera de allí, pero no podía. Y en ese instante, en medio de esa oscuridad sofocante, algo me tocó. No una brisa, no un escalofrío. Una mano fría, huesuda, se apoyó en mi espalda. Y entonces, el llanto se transformó en un murmullo, palabras apenas audibles, en un idioma que no reconocía, antiguo, como un canto fúnebre que surgía de lo profundo de la habitación. La lámpara del pasillo parpadeó. Su luz entraba y se iba, dejando la habitación en pulsos intermitentes de luz y sombra. Y en cada destello podía ver más. No solo la figura de la mujer, ahora había otras sombras. Siluetas, hombres, niños, todos inmóviles, con rostros ausentes, con ojos que me atravesaban el alma. No estaban allí antes, aparecían poco a poco, como emergiendo de la misma estructura del hotel, como si las paredes respiraran y expulsaran las almas atrapadas. Yo seguía clavado en el suelo. Apenas podía tragar saliva ni la voz volvió. Esta vez, más cerca. Al oído ayúdame. Sentí el aliento helado rozando mi cuello. El miedo era tan intenso que me dolía el pecho. Trady grita, pero no salió sonido. Era como si me hubieran robado la voz. Entonces, el reloj despertador empezó a emitir un pitido agudo, pero distorsionado, como si estuviera bajo el agua. Miré la hora. Las 3:33. AM la hora. Maldita. Dicen que es la hora en que el velo entre los mundos es más delgado. La hora de los muertos y allí estaba yo, atrapado en esa habitación, rodeado de presencias que no entendía, que no podía ver del todo, pero que sentía con cada fibra de mi ser. Me forcé a moverme, di un paso hacia atrás, torpe, casi cayendo. Toqué la puerta. Estaba cerrada con seguro, pero yo no la había cerrado con llave. Trastabillé hacia la cerradura. Intenté girar la perilla. No se movían. Era como si la madera misma me rechazara. No podía salir. Y las voces crecían. Un murmullo colectivo. Palabras sin sentido. Gemidos, risas,
Y en medio de todo, una carcajada aguda, demencial, que resonaba en mi cabeza. Entonces, el armario crujió, lentamente, como si algo saliera de su interior. Un rechinar prolongado, y en la penumbra, dos ojos brillantes, rojos, me miraban desde adentro. No pestañeaban, no eran humanos. Why is esa maldita voz? Volvió a sonar en quédate con nosotros. Yo no sabía cuánto más podría resistir. En el aire faltaba. La cabeza me daba vueltas. Todo mi cuerpo temblaba y en un acto desesperado grité, ¿quién eres? En ese instante, to do, se detuvo. Las sombras se desvanecieron. El frío se disipó. Silencio absoluto. Pensé que había terminado, que había logrado romper esa pesadilla, pero entonces la puerta del armario se abrió por completo. Y lo que salió de allí era algo que no olvidaré jamás. Lo que salió del armario, no era humano. No era un espectro como en las películas. No era una figura transparente o vaporosa, no. Era algo más antiguo, más visceral. Una figura femenina pero distorsionada. Los huesos visibles bajo una piel cenicienta, desgarrada en varios lugares, como si hubiera sido arrancada en vida. El cabello negro, empapado, le caía por el rostro, y de sus cuencas vacías brotaba un líquido oscuro que goteaba al suelo. El vestido blanco, amarillento, cubierto de lodo y moho, arrastraba tras de sí un reguero pegajoso. La criatura avanzaba, arrastrando los pies con un sonido húmedo y denso. ¡Shi! Y con cada paso, el aire se volvía más helado. La humedad impregnaba cada rincón de la habitación. El papel de las paredes se despegaba. El espejo del baño se resquebrajó con un crujido que me hizo estremecer. Y entonces la escuché. No en el aire, no con mis oídos. La escuché dentro de mi mente, una voz femenina, pero rota, quebrada, que me decían, tú me llamaste. Tú me trajiste aquí. No entendía. ¿Cómo podía ser? Yo no había hecho nada. Oh, sí. Recordé entonces la noticia que había leído. Lost Details. La historia de la mujer que se arrojó al río justo enfrente del hotel. Las circunstancias que nunca se aclararon. Los rumores de que alguien la había traído, manipulado, a ese mismo lugar para que acabara con su vida. Mi respiración se aceleraba, las piernas me fallaban, retrocedí hasta la pared contraria. La criatura avanzaba lentamente y sus labios agrietados murmuraban, ayúdame, no me dejes, como ellos lo hicieron. Y detrás de ella, a su espalda, surgieron otras siluetas en decenas, en cientos en rostros pálidos, deformes, de hombres, mujeres, niños, todos con los ojos en blanco, vacíos, como una marea de almas en pena que avanzaba hacia mí en el cuarto, que parecía tan pequeño, tan limitado, ahora parecía no tener fin. Era como si el hotel entero se hubiera abierto y me hubiera arrastrado a otra dimensión. Las paredes crujían, el suelo temblaba, guay en mí, picha, un dolor agudo, como si un puño invisible apretara mi corazón. Sabía que si no hacía algo, me perdería allí para siempre. Cerré los ojos. Intenté recordar un mantra, una oración, cualquier cosa que pudiera protegerme. Pero nada venía a mi mente, solo imágenes de la mujer ahogándose, sus manos alzadas, pidiendo auxilio, mientras las sombras la arrastraban al fondo. Lo soy. Ella ya estaba a 1 metro de mí, y su voz se hizo más fuerte, más clara. Si me dejas, te llevaré conmigo. Un temblor sacudió la habitación. El reloj despertador estalló en 1000 pedazos. La lámpara del techo cayó al suelo y las sombras se abalanzaron sobre mí. Las sombras se lanzaron sobre mí como una ola negra, espesa, casi material. Sentí el contacto helado, como miles de dedos gélidos que buscaban hundirse en mi piel.
en mis huesos. Era un frío que no solo congelaba el cuerpo, sino también la mente. Mis pensamientos se deshacían. Como niebla dispersa en un amanecer muerto, no podía pensar, no podía luchar. Estaba atrapado. Una parte de mí gritaba por dentro, instándome a moverme, a escapar, pero mi cuerpo no respondía. Era como si algo me hubiera anclado al suelo, drenándome poco a poco. Y entonces, en medio de esa opresión, abrí los ojos frente a mí. La figura de la mujer, más nítida que nunca, ya no era solo una aparición. Era real. Pude ver cada detalle grotesco de su rostro. Las venas marcadas, azuladas, serpenteaban por su cuello y sus mejillas hundidas. La boca entreabierta dejaba ver dientes negros, astillados. De sus labios entrecortados brotaba un lamento, un susurro prolongado que resonaba en mis huesos: no me dejes aquí, no otra vez. Y de pronto, como un torrente de imágenes, su historia se volcó en mi mente. Vi todo sin quererlo, sin poder detenerlo. Una joven, años atrás, enamorada, engañada. Había sido llevada a ese hotel por un hombre que prometió amor y solo entregó traición. La habitación 217 fue su prisión, su último refugio antes del horror. La vi encerrada, golpeada, humillada, días, semanas, sin poder salir, hasta que, una noche, escapó y corrió por los pasillos descalza, con el vestido rasgado, bajó las escaleras, cruzó la puerta trasera que da al río, y allí, entre lágrimas, se lanzó al agua oscura, helada, llevada por la desesperación. Su último pensamiento fue de abandono, de traición, y en ese instante quedó atrapada. Su alma no encontró descanso, y ahora regresaba cada noche, atraída por aquellos que, como yo, conocían su historia, que leían su tragedia, que sin saberlo la invocaban. Sentí una punzada en el pecho. Era culpa. Yo había leído sobre ella, me había obsesionado con la noticia, y con cada pensamiento, cada imagen, había fortalecido el vínculo. La había llamado, sin quererlo. Ella creía que yo era él, el hombre que la había traicionado. Su rencor, su sed de justicia, se dirigían hacia mí. La multitud de sombras detrás de ella comenzó a girar, formando un torbellino oscuro en la habitación. Voces, lamentos, gritos se mezclaban en un caos ensordecedor. La estructura misma del cuarto parecía desvanecerse. El suelo se abría bajo mis pies. El techo se desmoronaba en fragmentos que flotaban en el aire, desafiando toda lógica. Era como estar suspendido en un limbo entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Y, en medio de todo, su voz resonó, clara, poderosa: paga por lo que me hiciste. Su mano huesuda se alzó y avanzó hacia mi pecho, buscando mi corazón. Su mano, huesuda, gris, temblorosa, avanzaba implacable hacia mi pecho. Yo podía sentir el aire gélido que emanaba de sus dedos. No era solo frío, era una esencia antigua, corrompida, que me atravesaba la piel y me helaba los órganos, el alma. Cada milímetro que se acercaba pesaba como toneladas en mi cuerpo. No podía moverme, no podía gritar. Mi corazón latía de forma descompasada, descontrolada, como un tambor roto a punto de estallar. Y en ese momento, cuando la punta de sus dedos casi rozaba mi pecho, ocurrió algo imposible. La habitación se desdobló. De repente me vi en dos lugares a la vez. Una parte de mí seguía allí, atrapado en la habitación oscura, encogido contra la pared. Pero otra parte, una conciencia flotante, se elevó por encima de la escena, como si mi espíritu se hubiera desgajado de mi cuerpo físico. Desde arriba lo vi todo. Vaya a la mujer, a los espectros que giraban a su alrededor como un remolino de desesperación. Y vi mi propio cuerpo, pálido, sudoroso,
a punto de colapsar, pero vi algo más. Vi el hotel entero, como si las paredes se hubieran vuelto transparentes, como si las fronteras del tiempo se hubieran roto. Los otros pisos, las otras habitaciones, todas estaban ocupadas, pero no por huéspedes vivos. Había decenas, cientos de figuras grises, atrapadas, deambulando en silencio, repitiendo eternamente los últimos momentos de sus vidas. Vi a una mujer que se arrojaba una y otra vez desde la escalera del cuarto piso, a un hombre sentado en la cama, con la cabeza hundida en sus manos, reviviendo su desesperación. Vi puertas que se abrían solas, risas apagadas que resonaban en los pasillos y en el centro de todo, la habitación 217, un núcleo negro, palpitante, como un corazón podrido que bombeaba oscuridad al resto del edificio. Comprendí entonces en aquella habitación era un imán, un vórtice que atraía la desesperanza, la tristeza, el dolor de todos los que alguna vez habían pisado ese hotel. Cada historia trágica quedaba atrapada, tejida en la red invisible de la habitación. Y yo, al obsesionarme con aquella noticia, con la muerte de esa joven en el río, me había convertido en el canal perfecto para alimentar esa fuerza. Mi espíritu flotante quería huir, quería romper el vínculo, pero no podía. Algo me retenía, una fuerza invisible me anclaba a la escena, obligándome a presenciarlo todo. Y en ese instante, la joven alzó la mirada. Sus ojos vacíos me vieron, no al cuerpo encogido en la esquina. Me verán a mí, a mi conciencia flotante, y en su rostro desencajado apareció por primera vez una expresión de furia. Tú no escaparás, tú serás mío. El remolino de almas gritó al unísono, un sonido atroz, como millares de bocas abiertas en un aullido eterno, y sentí cómo empezaban a tirar de mí, a arrastrar mi esencia hacia abajo, hacia ese corazón oscuro que latía en el centro de la habitación. Mientras descendía, miles de imágenes me golpeaban en recuerdos que no eran míos, escenas de suicidios, asesinatos, traiciones, siglos de sufrimiento atrapado en ese lugar. Cada imagen me robaba un pedazo de mí. Olvidaba mi nombre, olvidaba quién era Anne. El tiempo se deshacía. No sabía si habían pasado segundos o siglos. Solo sabía que, si no hacía algo ya, desaparecería para siempre, absorbido por la oscuridad. Y entonces, una chispa. Anne, la voz de mi madre, lejana, de cuando era niño, rezando en el miedo, es un lazo. Solo se rompe cuando lo nombras. No sabía si funcionaría, no sabía si era real, pero me aferré a esas palabras como un náufrago a un madero. Y con todo el aire que me quedaba, con toda la fuerza de mi alma, grité, desde lo más profundo, IONOTPRTENZCO. El eco de mi grito reverberó en la habitación, en el hotel entero. Por un instante, todo se congeló. Los espectros se detuvieron. La joven se quedó inmóvil, con los ojos vacíos fijos en mí. Un silencio atroz, más terrible que cualquier grito, se apoderó del lugar. Y en ese abismo de silencio, algo comenzó a cambiar. El silencio era antinatural, tan espeso que parecía una materia viscosa que llenaba la habitación. No había tiempo, solo el eco de mis propias palabras retumbando como un trueno lejano en Yo no te pertenezco. En ese instante, la joven, o lo que quedaba de ella, dejó de avanzar. Sus ojos, antes vacíos, se abrieron desmesuradamente. Algo se movía dentro de ellos, un destello de comprensión, de duda, o tal vez de rabia. La oscuridad que giraba a su alrededor vaciló, como si mi grito hubiera abierto una grieta diminuta en el tejido de su prisión. Y yo, colgado aún en ese espacio imposible entre la habitación y mi cuerpo, sentí como un hilo de fuerza, una chispa de voluntad,
regresaba a mí. No sabía que había sido ese instante de lucidez, esa ruptura en su dominio. ¿Fue la fuerza de mis palabras? ¿Fue el recuerdo de mi madre? ¿O era la propia alma de la joven que por un segundo se había visto reflejada en la mía y había dudado? No importaba, era una oportunidad y debía aprovecharla antes de que esa grieta se cerrara. Me forcé a concentrarme, a recordar quién era, a reconstruir mi identidad en medio de ese caos mental. Me llamo Alejandro, tengo 35 años. Vivo solo, trabajo como diseñador gráfico. No soy aquel hombre que te traicionó. No soy tu enemigo. No soy culpable de tu muerte. Mientras repetía estas frases en mi mente, una tras otra, como un mantra, la opresión aflojaba levemente. El remolino de sombras titubeaba, como si no pudiera mantener su cohesión. Y entonces, en ese parpadeo de lucidez, la habitación me mostró su verdadero rostro. Todo cambió. Ya no era el cuarto decadente de hotel. No eran paredes mohosas, ni muebles antiguos. No. Era un espacio informe, pulsante, como estar dentro de una enorme cavidad viva, cuyos muros latían y exhalaban un hálito nauseabundo. Veía las almas atrapadas en las paredes, sus rostros deformados por el terror, sus bocas abiertas en un grito eterno que nunca salía. Aaron húspedes, decenas, tal vez cientos, todos habían caído en la trampa, como yo, alimentando el hambre insaciable de esa entidad. Porque eso era una entidad, no era solo el alma de la joven, no era un simple fantasma, era algo mucho más antiguo y más grande, como si el dolor, el rencor y la desesperación de generaciones hubieran cristalizado en ese lugar, formando una conciencia oscura. La joven era solo la máscara, el anzuelo para atraer nuevas víctimas. Comprenderlo me llenó de un pánico más profundo que cualquier otro. Estaba luchando contra algo que no podía comprender, que no podía razonar, algo que se alimentaba de mi propia psique, pero también me dio una ventaja. Sabía, ahora que esa entidad no era invencible, se nutría del miedo, de la culpa, de la obsesión, y yo acababa de romper el lazo. No por completo, pero lo había agrietado. Y entonces comprendí, solo había una forma de escapar. No debía luchar contra ella con fuerza, no debía ceder al miedo. Debía negarle el alimento al vaciar mi mente, no darle emociones que pudiera devorar. Fue entonces cuando me senté en el suelo, o en lo que parecía ser el suelo, cerré los ojos y respiré. Inhalé, exhalé en vaciar un silencio, no pensar en nada, no temer, no odiar, no desear un solo. Ser era una tarea casi imposible. Las voces intentaban seducirme. Nunca saldrás, te quedarás aquí, como ellos. Déjate llevar, ríndete. Imágenes de mis peores recuerdos desfilaban ante mí, queriendo arrancarme lágrimas, desesperación. Pero me aferré a esa pequeña chispa interior, a la conciencia de que yo no pertenecía a ese lugar, a que mi historia no había terminado. El remolino se intensificó, como si la entidad se hubiera enfurecido. La joven gritaba, desgarrada en O-P-U-E-D-E, S-I-R-T-E-N, O-P-U-E-D-E, S-D-E-J-A-R-M-E. Y fue entonces, en ese clímax de horror, que sentí un tirón brusco, como si una mano invisible me agarrara del pecho y me arrastrara hacia atrás. La presión desapareció. El aire volvió a mis pulmones y abrí los ojos. Estaba tumbado en la cama de la habitación 217, jadeando, empapado en sudor. Los primeros rayos del amanecer entraban por la ventana. Todo parecía normal. La moqueta desgastada, las paredes desconchadas. El reloj marcaba las 6:03 AM. Había pasado la noche. ¿Había sido un sueño? ¿Una alucinación? Quise creerlo, pero entonces me di cuenta. En mi muñeca, marcas, 5 dedos grises,
como quemaduras heladas en la piel y sobre la cama. Un mechón de cabello largo, oscuro, empapado en agua de río. No podía moverme, no porque algo me sujetara físicamente, sino porque la certeza de lo que acababa de vivir me paralizaba por dentro. Me quedé tumbado en esa cama mugrienta, mirando el mechón de cabello oscuro y empapado, que parecía retorcerse ligeramente como si tuviera vida propia. Las marcas en mi muñeca ardían con un frío glacial que me calaba los huesos. No era un sueño, no podía serlo. Ningún sueño deja huellas tan tangibles, tan atroces. Temblando, alcancé el móvil. Eran las 6:05 de la mañana. Sin cobertura y sin Wi-Fi, la pantalla mostraba un error y sin red. Reintenté más tarde, me incorporé con dificultad. La habitación estaba como antes, y sin embargo, el aire era denso, impregnado de un olor metálico, a sangre y humedad rancia. Algo en mis tripas me decía que quedarme allí más tiempo sería un error fatal. Sin pensarlo 2 veces, tomé mis cosas a trompicones, guardé el móvil en el bolsillo y salí de la habitación. El pasillo me recibió con ese mismo silencio opresivo de la madrugada, como si el edificio entero contuviera la respiración. Las paredes parecían más gastadas, las alfombras más deshilachadas, como si hubieran envejecido años durante la noche. Bajé las escaleras casi corriendo, sin atreverme a mirar hacia atrás. Al llegar a recepción, no había nadie, ni rastro del recepcionista, ni del anciano que me recibió la noche anterior en la silla vacía, el viejo mostrador cubierto de polvo. No podía entenderlo. ¿Era posible que todo esto hubiera estado abandonado desde hacía años? ¿Cómo era posible? ¿Quién me entregó la llave? Empujé la puerta principal para mi alivio. Se dio con un quejido prolongado. El aire frío de la madrugada me golpeó en la cara como un latigazo, devolviéndome de golpe la sensación de estar vivo. Afuera, el cielo comenzaba a aclararse, aunque la niebla seguía cubriendo el suelo con una espesa alfombra blanca. No había ni un alma en la calle, no un coche, no un pájaro, nada. Caminé tambaleante hacia donde recordaba haber dejado mi coche, pero el coche no estaba, ni huellas en el suelo, solo el frío y el vacío. Un escalofrío me recorrió entero. El pueblo estaba muerto. Empecé a caminar, sin rumbo, siguiendo la carretera que se perdía en la bruma. Cada paso era un esfuerzo titánico. El frío se metía bajo la ropa, en la carne, en los huesos. Las piernas me flaqueaban. La respiración se volvía pesada, como si el aire estuviera envenenado. Tras lo que me pareció una eternidad, vislumbré una figura a lo lejos, una silueta encorvada, que caminaba lentamente por la carretera. Un hombre mayor era con un bastón. «Apure el paso, señor». «Por favor», grité, con la voz quebrada. La figura se detuvo ante mí. Acerqué jadeando. El anciano se giró lentamente en su rostro. Era el del recepcionista del hotel, pero mucho más envejecido, arrugado, casi momificado. Sus ojos eran pozos vacíos, sin pupilas, sin vida. Sonrió con una mueca antinatural. «No todos logran salir», susurró con una voz seca como el papel, «pero siempre regresan». Y sin decir más, siguió su camino, deslizándose más que caminando, hasta desvanecerse entre la niebla. Me quedé petrificado, helado hasta el alma. ¿Qué significaban esas palabras? ¿Había escapado o era solo otra capa del mismo infierno? Sin darme cuenta, las lágrimas me brotaban de los ojos. Y en medio de la desesperación, el móvil vibró en mi bolsillo. Lo saqué temblando, tenía cobertura. Una sola línea y un mensaje recibido hacía 1 minuto sin remitente. Solo una phrase. Habitación 217, te espera. Siempre. La pantalla del móvil seguía encendida en mi mano temblorosa. Habitación 217, te esperan siempre.
Las palabras parecían brillar en la pantalla, pulsando al ritmo de mi propio corazón desbocado. El frío se apoderaba de mis dedos. Me dolía respirar. Miré a mi alrededor. La niebla se había espesado de tal forma que apenas podía ver más allá de 1 metro. Estaba atrapado en un vacío de silencio blanco. Sin saber qué hacer, comencé a caminar de nuevo, avanzando a ciegas, cada paso resonando en el vacío. La carretera parecía no tener fin. No había señales, no había coches, no había pueblo. Era como si todo hubiera sido tragado por esa niebla interminable, hasta que escuché un sonido. Un leve repiqueteo metálico, rítmico, insistente. Venía de algún lugar por delante. Me acerqué, mis sentidos en alerta, el corazón latiendo en los oídos. La niebla se abrió ligeramente, y ahí estaba la entrada del hotel, tal y como la había visto la noche anterior. Pero eso era imposible. Había caminado kilómetros. No podía haber regresado al mismo lugar. Y sin embargo ahí estaba, la fachada decrépita, la puerta entreabierta, la misma marquesina con letras gastadas, Hotel Valentine, el mismo nombre, la misma pesadilla, como si el edificio me hubiera llamado, como si fuera inevitable. Mis piernas se movieron. Solas encrucé el umbral. El aire dentro era aún más helado que afuera. La recepción seguía vacía, pero la campanilla de la entrada se balanceaba, tintineando suavemente, como si alguien acabara de pasar, o me hubiera estado esperando. Miré hacia la escalera. La luz en el piso superior parpadeaba débilmente el mismo pasillo. Las mismas sombras, la misma opresión en el pecho. Y, al fondo, la puerta de la habitación 217 abierta. No sé cómo encontré el valor, pero subí. Cada peldaño crujía bajo mis pies. El aire era irrespirable, denso como humo. Al llegar al pasillo, un viento helado sopló de repente, apagando las luces. Solo la luz de la habitación abierta iluminaba débilmente la alfombra. Me acerqué en el interior. Parecía distinto, amplio, más oscuro, más antiguo, como si el tiempo hubiera retrocedido. Al cruzar la puerta, la atmósfera cambió por completo. El suelo era de madera carcomida, las paredes cubiertas de papel amarillento que se deshacía al tacto. En el centro de la estancia, una silla mecedora se movía suavemente, aunque no había corriente de aire. Y, sentado en la silla, había alguien, una mujer, de cabello negro, largo, pegado al rostro, en piel pálida como cera, vestido antiguo, ajado. No podía verle la cara. La cabeza estaba gacha, como si llorara en silencio. Mi garganta se cerró. Un nudo de terror me inmovilizó. No podía moverme. No podía gritar, solo observaba. De repente, la mujer levantó la cabeza lentamente, y lo que vi me heló la sangre. Su rostro estaba cubierto por un velo de sombras. Los ojos, 2 cuencas vacías, sin párpados, sin pupilas. La boca, una grieta antinatural que se abría de oreja a oreja, mostrando una sonrisa imposible. Sus labios se movieron, sin emitir sonido, pero en mi cabeza resonaron unas palabras claras, como el hielo en té estaba esperando. Un crujido atronador resonó en la habitación. Las paredes comenzaron a agrietarse, la madera a gemir. La puerta se cerró de golpe tras de mí, atrapándome en la luz. Se extinguió. Solo quedó la figura de la mujer, que se levantaba lentamente y avanzaba hacia mí. Y justo cuando sentí sus dedos helados rozar mi garganta, todo se fundió en negro. Desperté, ¿no? Eso creí. El aire me quemaba en los pulmones. Un sudor frío cubría mi cuerpo. Estaba tendido en el suelo de la habitación, la madera podrida bajo mi espalda. Me incorporé con dificultad, la cabeza palpitando como si hubiera recibido un golpe. La habitation parecía vacía. La silla mecedora seguía ahí, inmóvil esta vez,
ninguna señal de la mujer, y sin embargo, el aire seguía cargado de su presencia. La puerta permanecía cerrada. Me levanté tambaleante y avancé hacia ella. Al girar el pomo, sentí una resistencia, como si algo invisible lo sujetara del otro lado. Empujé con todas mis fuerzas y la puerta se abrió con un gemido lastimero. El pasillo estaba sumido en la oscuridad, una oscuridad que parecía densa, viva, como una niebla negra que devoraba la luz. Saqué el móvil y encendí la linterna. La tenue luz iluminó apenas 1 metro por delante. Comencé a caminar lentamente. Mis pasos resonaban sordos, amortiguados. Los cuadros en las paredes parecían observarme. Rostros difusos enmarcados en madera carcomida. No podía apartar la sensación de que algo me seguía, de que cada sombra en movimiento era una amenaza latente. Al llegar al final del pasillo, un cambio, una puerta distinta, más grande, con inscripciones grabadas en la madera en símbolos arcanos, casi antiguos, que me provocaban un escalofrío solo con mirarlos. No había visto esa puerta antes, no pertenecía al hotel y sin embargo, algo me impulsaba a cruzarla. Mi mano temblorosa tocó el pomo helado. Giré en la puerta, se abrió con un chirrido largo. Dentro no era una habitación, era un espacio imposible, un salón inmenso, oscuro, con paredes que se perdían en la distancia. El techo cubierto por una cúpula agrietada, de la que colgaban jirones de tela púrpura. Al fondo, un altar de piedra ennegrecida, y frente al altar, docenas de figuras oscuras e inmóviles, encapuchadas. No podía ver sus rostros, no podía saber si eran personas o algo más. Y entonces uno de ellos habló, una voz gutural, reverberante, que retumbó en mis huesos anjas cruzado el umbral. Ahora eres parte de ella. El suelo tembló, la oscuridad se hizo más densa, un cántico sordo llenó el aire, creciente, hipnótico. Las figuras comenzaron a moverse en círculo, cada vez más rápido. El aire se tornaba irrespirable. Quise huir, pero mis piernas no respondían. Era como si la oscuridad me atrapara, como si algo me atara al suelo. Del altar surgió entonces una figura femenina Naltan, delgada, vestida con un manto negro que ondeaba sin viento. Su rostro era el de la mujer de la habitación. Los mismos ojos vacíos, la misma sonrisa antinatural. Levantó una mano y el cántico se detuvo en silencio absoluto. Su voz resonó en mi mente. Has visto lo que debía ser oculto. Ahora no hay regreso. En ese instante sentí un dolor agudo en el pecho, como si garras invisibles me desgarraran por dentro. Caí de rodillas, jadeando, luchando por respirar. La oscuridad se cerraba a mi alrededor. Mis últimos pensamientos fueron de pánico puro, un grito mudo en la oscuridad. Y entonces, nada, tan solo el vacío. Cuando finalmente abrí los ojos, no estaba en el hotel ni en ningún lugar que reconociera. La oscuridad había desaparecido, pero no la sensación de opresión. Estaba en un espacio blanco, infinito, como una nada eterna que se extendía en todas direcciones. Mi cuerpo flotaba sin peso, sin gravedad, sin control. Intenté gritar, pero mi voz no tenía sonido, solo un eco lejano que no me llegaba a mí mismo. Fue entonces cuando la vi. Apareció delante de mí, suspendida en ese vacío. La mujer de los ojos vacíos, la sonrisa que perfora el alma, estaba allí, inmóvil, pero su presencia era como un huracán de terror que me envolvía. No había luz en ella, no había sombra. Era una mancha oscura en la nada blanca, un contraste imposible que me paralizaba. Sin palabras, sin gesto, su sola presencia me transmitía un mensaje que mi mente comprendía sin necesidad de explicación. Esto es tu condena. Intenté moverme, intenté huir, pero no había lugar a donde ir. No había espacio ni tiempo, solo ella y yo.
en ese abismo suspendido. Y entonces de repente sentí que algo despertaba dentro de mí. Una voz, débil, pero persistente, que luchaba por salir de las profundidades de mi mente. Era mi propio recuerdo, mi propio instinto de supervivencia. Recordé las historias que escuché, las advertencias que ignoré. Recordé el Hotel Valentine, las sombras, los símbolos, las figuras encapuchadas. Recordé el miedo, el dolor, la desesperación, y con ese recuerdo, un hilo de luz emergió en la nada. Un hilo tenue, frágil, pero real. La mujer pareció notarlo, y su sonrisa se torció, una expresión de rabia que no había visto antes. Intentó alcanzarme, intentar atraparme en ese abismo de oscuridad. Pero la luz crecía con cada recuerdo de mi vida, con cada pensamiento de esperanza, con cada latido de mi corazón. Comencé a luchar contra el vacío, a estirar ese hilo de luz hacia un punto distante, y cuando pensé que todo estaba perdido, la nada se fracturó, la luz explotó en un resplandor cegador, y sentí que volvía a mí, que regresaba al mundo tangible. Abrí los ojos para encontrarme de nuevo en la habitación 217. Pero ya no había ni sombra ni mujer, solo la ventana, por la que la luz del amanecer comenzaba a colarse tímidamente. Respira hondo. El aire me quemaba, pero era real. Estaba vivo. Pero una pregunta me carcomía por dentro. ¿Estaba realmente fuera? ¿O acaso había cruzado un umbral del que nunca podría escapar del todo? Porque mientras la luz del sol entraba, algo en mi interior susurraba: Anne ya sigue ahí. Esperando, la luz del amanecer atravesaba la habitación, pero no lograba disipar la sombra que sentía dentro de mí. Había vuelto, sí, pero algo había cambiado profundo, oscuro y voraz, que se había instalado en mi pecho. Me levanté con dificultad. Cada movimiento me recordaba el peso invisible que ahora llevaba. Salí del cuarto 217, con la mirada fija en el pasillo vacío, pero el hotel ya no estaba igual. Las paredes parecían respirar, palpitar con una vida propia, y cada eco de mis pasos se duplicaba, como si otros caminaran junto a mí, invisible y silenciosamente. Intenté salir, pero el laberinto de pasillos parecía multiplicarse a mi alrededor. Puertas aparecían y desaparecían, y los números en las placas ya no tenían sentido. Era como si el hotel se hubiera convertido en un organismo vivo, una trampa que me mantenía prisionero sin cadenas. Sentí un susurro detrás de mí. Me giré, pero no había nadie. Solo el eco de una risa quebrada, la misma que había escuchado la noche anterior. Esa risa de ultratumba que perfora la calma y siembra el terror. Corrí sin rumbo, buscando la salida que se negaba a mostrarse. Cada respiración era un grito ahogado, cada sombra una amenaza en un momento. Crucé una puerta y me encontré en un sótano helado, cubierto de símbolos pintados con un rojo oscuro, como sangre seca. En el centro, un círculo ritual, con velas consumidas y restos de lo que parecían ser huesos. El aire estaba cargado de una energía malévola que me paralizó. Y entonces, en el centro del círculo, apareció la figura de la mujer. Pero esta vez no estaba sola. Alrededor suyo, las otras figuras encapuchadas que había visto en aquel salón imposible, todos mirándome con ojos que no tenían alma, con sonrisas que destrozaban el tiempo. No era solo una presencia, era una legión de sombras, una condena eterna. Sentí como si algo en mi interior se rompiera, como si la línea entre la realidad y la pesadilla se desvaneciera para siempre. Me di cuenta de que no estaba solo en ese hotel, que muchos habían caído antes que yo, atrapados, condenados a vagar entre esas paredes malditas, sus almas consumidas, sus gritos perdidos en el eco eterno del Valentine. Pero sobre todo comprendí que aquella mujer no era un simple espectro ni una víctima, era la guardiana de ese infierno, la que te arrastra cuando cruzas el umbral, la que se alimenta del miedo, la que te hace pagar por cada paso que das.
Me giré para huir, pero la puerta por la que entré se cerró con un estruendo que hizo temblar el suelo. No había escapatoria, solo podía avanzar hacia el abismo que ella me mostraba, una y otra vez, en un ciclo infinito de terror y desesperación. En ese momento entendí la verdad más aterradora. En el Hotel Valentine no era un lugar, era una maldición, y yo era su próximo prisionero. El frío del sótano se volvió insoportable, una helada que penetraba hasta los huesos y que no parecía tener origen físico, sino espiritual. Intenté aferrarme a mi cordura, a los fragmentos de realidad que quedaban en mí, pero era inútil. La mujer, la guardiana de aquel infierno, comenzó a avanzar hacia mí. Sus pasos eran silenciosos, pero cada vez que se acercaba sentía como si 1000 cuchillas invisibles me atravesaran la piel y se clavaran en el alma. Su rostro, tan bello como aterrador, parecía cambiar, deformarse. Sus ojos huecos se llenaban de una oscuridad aún más profunda, y sus labios se estiraban en una mueca que no era sonrisa, sino una amenaza. La habitación a mi alrededor comenzó a distorsionarse, las paredes se ondulaban, y las figuras encapuchadas se multiplicaban, invadiendo todo mi campo visual. Mi mente intentaba escapar, pero cada pensamiento de huida era interceptado por visiones en escenas de terror antiguas, de sacrificios olvidados, de rituales sangrientos realizados en ese mismo lugar, todos dirigidos por aquella mujer y sus seguidores. Las voces comenzaron a susurrar, primero un murmullo apenas audible, luego un coro creciente que llenaba el sótano y mis oídos. Decían mi nombre, reclamaban mi alma, me llamaban a unirme a ellos en la eternidad oscura. No era solo un espíritu atormentado, no era un fantasma, era un demonio vestido de mujer, un ente nacido de la maldad humana, que se alimentaba de las pesadillas y del miedo más puro. Sentí como algo invisible me sujetaba, tiraba de mi mente, queriendo arrancar mi esencia, mi voluntad, mi vida. La única opción era resistir. Cerré los ojos y me aferré a un recuerdo en la risa de un niño, la caricia cálida de un ser querido, la promesa de un nuevo día. Esa pequeña luz interior se hizo fuerte, y aunque las sombras intentaban devorarla, resistí. Resistí con cada fibra de mi ser. La mujer chilló, una voz quebrada que retumbó en el alma, y retrocedió, dejando un espacio abierto. Aproveché ese momento para correr, pero el sótano parecía un laberinto sin fin. Los pasillos se torcían, las paredes susurraban, y la oscuridad se alargaba como un monstruo hambriento. Finalmente, llegué a una puerta vieja, carcomida, con inscripciones que apenas podía leer. Sin pensarlo, la abrí y caí en una habitación iluminada por una sola vela. En el centro, un espejo antiguo, empañado y agrietado. Me miré en él, y por un instante vi no solo mi reflejo, sino también la figura de la mujer detrás de mí, sonriéndome con esa sonrisa que retumba en la mente y te hace preguntarte si alguna vez podrás volver a dormir tranquilo. Sabía que estaba atrapado en su juego, que el Hotel Valentine no me dejaría ir jamás, pero también comprendí que la batalla por mi alma no había terminado, porque dentro de ese espejo había una puerta. La puerta en el espejo era un portal entre dos mundos, un umbral que solo podía atravesarse con el corazón lleno de terror y la mente preparada para perder la razón. Sentí la fría superficie del cristal bajo mis dedos y la imagen de la mujer. Esa sombra que se alimentaba de mi miedo se volvió más nítida, más real, como si quisiera arrastrarme hacia adentro. Sabía que cruzar ese espejo era una condena, un salto al abismo, pero también sabía que quedarse era morir, poco a poco, en la oscuridad del Hotel Valentine. Respire hondo, y con la última chispa de valor que me quedaba, atravesé el reflejo. Al otro lado, todo cambió. Ya no era la habitación con la vela, sino un paisaje distorsionado, un lugar donde la realidad parecía quebrada, fragmentada, cielos oscuros
sin estrellas y una niebla espesa que cubría el suelo como un manto de muerte. Caminé entre sombras que parecían figuras humanas, pero sin rostro ni voz, susurrando mi nombre en un coro interminable. Me di cuenta de que no estaba solo. Aquellas almas perdidas, atrapadas en el limbo del hotel, vagaban esperando la redención que nunca llegaba. Pero lo más aterrador fue cuando escuché pasos detrás de mí. No eran los pasos suaves de la mujer, sino unos más pesados, más antiguos, como si algo primigenio caminara entre nosotros. Me giré lentamente, y en la distancia emergió una figura colosal, un monstruo formado de oscuridad pura, con ojos de fuego y garras que arañaban el aire. La mujer desapareció en un suspiro, y aquel ser me observó con una mezcla de ira y curiosidad. Sin previo aviso, se lanzó hacia mí, y sentí como si mi alma fuera desgarrada en 1000 pedazos. Pero en ese instante, una voz resonó en mi mente, profunda y poderosa. Una voz que no era ni humana ni demoníaca. No temas, porque en la oscuridad también hay luz. Una luz surgió de mis manos, una energía brillante que luchaba contra la oscuridad. Era la fuerza de mi voluntad, el deseo de vivir y salir de ese infierno. La batalla comenzó, una lucha entre el monstruo y yo, en un terreno donde el tiempo y el espacio se desvanecían. Cada golpe dolía, no solo en el cuerpo, sino en el alma. Sentí mis fuerzas menguar, pero también el poder crecer en mi interior. Era la última batalla por mi salvación, el juicio final en ese mundo de sombras. Al final, con un grito que partió el silencio eterno, expulsé al monstruo, que desapareció en un torbellino de sombras y fuego. Caí al suelo, exhausto, pero libre. Entonces, la luz comenzó a crecer a mi alrededor, envolviéndome, tirando de mí hacia un lugar conocido. Sentí que despertaba, que regresaba al mundo real. Abrí los ojos y vi el techo blanco de una habitación de hospital. Y aunque el horror parecía lejano, una sombra persistía en el borde de mi visión. Una promesa oscura de que la historia no había terminado. Porque en el Hotel Valentine el terror es eterno. Desperté con un sobresalto, mi cuerpo empapado en sudor frío, el eco de aquel último grito retumbando en mi pecho como un tambor de guerra. El techo blanco del hospital parecía un cielo falso, una prisión luminosa que no podía esconder la verdad. Intenté moverme, pero mis músculos estaban entumecidos, y una pesadez indescriptible me anclaba a la cama. A mi alrededor, el silencio era absoluto, roto solo por el leve pitido de las máquinas. Un médico entró en la habitación y me miró con una mezcla de alivio y cautela. «Has estado en coma», me dijo, en 3 semanas. Nadie sabe qué pasó exactamente en ese hotel. Quise contarle, gritarle lo que vi, lo que sentí, pero las palabras se atoraban en mi garganta, como si el miedo hubiera tomado el control total. Miré mis manos, temblorosas, y entonces lo vi en una marca, una cicatriz tenue pero presente, justo en mi muñeca. Una estrella oscura, como quemada en la piel. Un sello que no estaba antes. Comprendí que no era solo un recuerdo, ni un sueño. Había llevado parte de ese infierno conmigo, una semilla oscura que crecería en mi interior, alimentada por el miedo y la desesperación. Y entonces recordé las palabras de la mujer, la guardiana: «Nunca te dejaré ir». Intenté olvidar, vivir como si nada hubiera pasado, pero cada noche, cuando las luces se apagaban y el silencio tomaba el control, escuchaba esa risa quebrada, esa voz susurrante que me llamaba desde las sombras. El Hotel Valentine no era solo un lugar, ni un mal sueño. Era un portal, una prisión para almas condenadas, un lugar donde el tiempo se doblaba y el horror nunca terminaba. Yo había sobrevivido, sí, pero a un precio terrible, porque ahora sé que la maldición me sigue, que en cualquier espejo, en cualquier sombra, la mujer y sus seguidores esperan pacientemente,
preparando su próximo juego. Así que si alguna vez te encuentras frente a un hotel antiguo con pasillos interminables y puertas que susurran tu nombre, no entre, no mires atrás, porque en el Valentine la oscuridad no solo acecha, ella devora a Anne. Y si te toca a ti, no habrá escapatoria, solo la eternidad. Así que ahora, mientras apagas la luz y te preparas para dormir, recuerda esto: el terror no siempre está afuera, a veces se instala dentro y solo espera a que cierres los ojos para reclamarte buenas noches, que tus sueños no te traigan a un Valentine.